Imaginemos, por un momento, qué nos dirían los últimos osos del Pirineo. Cuentan algunos libros de Montería que nuestra especie, el Ursus arctos, habitábamos los bosques del norte, del sur, del este y del oeste de la península. Cuentan esos libros que la presencia de nuestros antepasados úrsidos fue contemplada en Sierra Morena, en la Sierra de Guadalupe, en los montes de Toledo, en la Sierra de Albarracín e incluso en tierras gaditanas, muy cerca de los mares. La caza se convirtió en un juego para los humanos, no en un modo de subsistencia, y poco a poco fuimos quedando menos, gracias a nombres que describen la historia de vuestro país: el rey Sancho IV, Jaime II de Aragón, Enrique IV de Castilla, los reyes católicos, Felipe II. Todos ellos nos exterminaron. Fue el comienzo de nuestra extinción. Muchos de los nuestros desaparecieron, y los que quedamos tuvimos que venir a las montañas más altas del país a morir. Hagamos juntos un pequeño viaje en el tiempo hasta el año 2004. El número de muertos a consecuencia del maremoto en el Índico no para de aumentar y seguirá siendo así en los próximos días y semanas. La cifra de 100.000 que apuntan ya algunos expertos. Nicola en Atenas conseguía 8 medallas, 6 de oro. Michael Phelps en la calle 4, la victoria va a ser para el Estado. Seguimos atentos a esa cadena de explosiones que se han registrado esta mañana en Madrid. Varias personas podrían haber muerto y decenas habrían resultado heridas. Ahora mismo, mira, estoy a 20 metros y lo que estoy viendo es que está todo destrozado. Mientras el viento va cruzando los valles del Alto Bearn, decidimos, gracias a la prodigiosa capacidad que tienen los relatos audibles para imaginar y fantasear con otros parajes, nos dirigimos a uno de los valles más pintorescos del Pirineo. Fantaseamos igual que lo hacen los niños, porque esta historia también es para ellos. Ellos son el futuro, así que con nuestra imaginación nos dirigimos a Col de Courette, hacia una zona boscosa, repleta de hayedos y avetales que frena ese murmullo sonoro del viento y que a su vez recrea el espacio tranquilo y silencioso donde habitaba Canel y su pequeño. En nuestra imaginación estamos ante el imponente Pas de l'Ours, el Paso del Oso, un acantilado de difícil acceso pero con un único paso transitable, por donde tal vez pasaron los protagonistas peludos de nuestra historia. El precioso deslizamiento de las nubes se acentúa con el rojo crepuscular en aquellas horas tardías en que los pueblos pirenaicos empiezan a encender sus luces. Entre esas luces, al fondo, como luciérnagas en el campo, Urdós. Urdós se encuentra cerca del puerto de Somport. Es conocido por ser el último pueblo francés antes de cruzar el túnel de Somport que nos conduce al Pirineo aragonés, y cuenta con una población de 70 habitantes. Urdós pertenece al departamento de Pirineos Atlánticos y está conformado por unas pocas casas que dibujan rasgos antropogénicos del valle de Aspe, fronterizo con el valle de Aragón. Aspe, que hace mención a ese bello vocablo como es el euskera, a Izpe, en su origen, que significa bajo la peña. Este precioso valle pertenece al Parque Nacional Francés de los Pirineos.
Urdós, un pueblo pintoresco y también, desgraciadamente, el hogar de una sociedad de cazadores, que el día 1 de noviembre de 2004 emprendieron al amanecer un camino de no retorno para el oso pirenaico. Esta es la historia del final de una estirpe. Mientras tanto, en el silencio y la seguridad de nuestro bosque de hayas imaginario, que hemos creado en este viaje relatado con palabras, pero sabiendo que este bosque es real, que un día lo fue, y que un día fueron testimonio de la presencia de Canel, nuestra osa. Observamos cómo las hojas que ya no toleran las primeras heladas de noviembre caen levemente sobre nosotros, creando un manto espeso de hojarasca sobre la superficie, delatando nuestros pasos curiosos con el crepitar de las hojas secas. Caminamos de una esquina a otra, imaginando por dónde pudo transitar nuestra última osa 100% autóctona, siguiendo nuestro instinto, gozando del privilegio de imaginar con este relato audible unas tierras que sentimos como nuestras, porque por ellas transitó Canel y su desvergonzado esbardo, probablemente poniendo a prueba la paciencia de su estoica madre. En nuestra imaginación empezamos a palpar los árboles, buscando pelos, buscando las características marcas de las zarpas úrsidas, pequeños arañazos en grupos de 4 o 5 líneas, que delatan un férreo zaparrazo de algún plantígrado trepando, abrazando los árboles, aferrándose a la naturaleza, valiéndose únicamente de esas garras de tejido queratinoso, de escasos centímetros, pero capaces de levantar su peso, sabiendo que son uno de los animales terrestres con mayor tamaño de la fauna ibérica. Generalmente son los oseznos los que tienen mayor facilidad para trepar a alturas de hasta varios metros por encima del suelo, ante la vigilancia persistente de su paciente madre. Canel, haciendo honor a su nombre, canela en castellano por su color pardo semejante al de esta especie, sigue rebuscando tranquilamente entre la hojarasca algún resquicio de hayuco, algún fruto seco. En esos meses Canel tenía 16 años, pesaba unos 95 kilos y medía 2 metros con 28 centímetros de largo, 72 centímetros en la cruz. Era hermana de Pestuné, que a principios de los 90 protagonizó varios ataques a rebaños y que algunos la rebautizaron como la Gafé, torpe en francés, por su conducta atípica. Se cree que, igual que su hermana, fue asesinada después de aquellos ataques. Canel tuvo como primer compañero a Papillon, establecido en el valle de Luz-Saint-Sauveur, encontrado muerto ese mismo año por causas naturales, aunque con 50 perdigones en su cuerpo. Poco después de esta etapa de flirteo, este fue desplazado por Nere, macho de origen esloveno aunque nacido en Pirineos. Nere, en el verano del 2003, fecundó a Canelito. Noviembre, y en concreto aquel mes de noviembre de 2004, es una época en la que el 61% de la alimentación se basa en frutos secos, y cuando no encuentra fruto seco alguno que llevarse a la boca, voltea enormes pedruscos en busca de algún tentempié en forma de insecto, el cual supone el 1% de su dieta en esta época del año. Todo suma para afrontar los meses de hibernación. Cuando no encuentra algún insecto que llevarse a la boca, se sirve eventualmente de algún tierno brote de haya, algún micromamífero, algún ungulado, algún fruto carnoso, carroña de algún animal que haya sucumbido a las tempranas nieves de otoño, sirviéndose de lo justo y necesario sin alterar el medio, como sí lo hacen ciertos humanos con sus perros de presa,
que alteran todo un ecosistema, o el transitar irrespetuoso de algunos turistas, que poco o nada tienen que ver con la montaña. En estos días de otoño podemos imaginar a Canel aguardando a su travieso retoño, Canelito, poniendo a prueba sus habilidades escaladoras, subiendo por rocas imposibles, perdiéndole el miedo a todo cuanto le rodea con tan solo unos 10-11 meses de vida. La vida para ellos durante estos días es muy plácida. La agresividad de los escasos machos del Pirineo en la ya lejana época de celo permite a Canel estar muy tranquila y disfrutando de un ecosistema tan favorable para el desarrollo de su pequeño. Canelito juega con las piedras, se balancea mientras se agarra en alguna rama, imita los gestos de su madre y vaya, parece que ha encontrado una araña. De pronto Canelito siente curiosidad por probarla y parece que no le sentó bien. La araña le picó. Ahora persigue un roedor. Imposible seguirlo. De pronto se encuentran los sayucos. ¿Cómo se comerá esto? Canelito vuelve a fijarse en su madre. ¿Qué estará haciendo mamá? Mamá osa y sus lecciones. Lecciones para aprender a transitar por la vida cuando tenga la edad suficiente para emanciparse y así dejar que su madre siga procreando y perpetuizando el linaje pirenaico. De repente oímos unas voces, unos gritos de agitación que inquietan a nuestra pequeña familia úrsida. Poco después, una jauría de perros nos despierta de nuestro trance idílico en aquel bosque de Urdós. Nos inundan el sonido de las viejas voces, desgastadas por los malos vicios de los cazadores, voces rasgadas por el tabaco adictivo que compran en España a mitad de precio, voces anisadas por el pastís de Marsella, la bebida nacional de Francia, aquellos momentos plácidos y de juego del que gozaban Canel y Canelito, fueron interrumpidos por esos ladridos aterradores que demasiado, a menudo, uno escucha, sorprendido, cuando se encuentra paseando por el bosque. Momentos terroríficos, escuchar esos ladridos, cada vez más fuertes, cada vez más cerca. Pero nada de lo que hayamos podido sentir nosotros como humanos es comparable con el terror de Canel ante la despiadada persecución de unos perros de presa descontrolados, con la preocupación de poner a su sezno a buen recaudo. Eso sí que asusta. El estrés de esconder a un cachorro absolutamente dependiente, sacrificando y entregando su cuerpo a las mordidas de los perros embravecidos y entrenados para matar, y no hay imaginación posible que recree esa angustia propiciada estérilmente por el ser humano. Un día negro de noviembre.
Hagamos una pausa y recapitulemos y ordenemos cronológicamente lo ocurrido aquellos días previos al 1 de noviembre. Es 30 de octubre de 2004 y hace pocos meses apareció muerto Papillón, el penúltimo oso macho 100% autóctono del Pirineo. Ahora los últimos osos autóctonos que quedaban serían Canel y Camille, un macho que moriría en 2010. Ese mismo día, el 30 de octubre de 2004, Gerard Casimón estaba en Urdós con 3 de sus colegas. Les informaron de la presencia de Canel y su cachorro cerca de Urdós. Gerard lleva más de 40 años dedicado al activismo en pro de los osos y la coexistencia con los pastores dentro del Fondo de Intervención Ecopastoril, más conocido como el FIEP. Entre los meses de mayo a noviembre, esta organización, formada por profesionales y voluntarios, se dedica a monitorear con cámaras trampa, analizar excrementos, recoger pelos, detectar huellas. Y esa misma mañana del 30 de octubre, Gerard Casimón, presidente de la organización, se cruzó con Francis Claveguí, un cazador de Urdós. Gerard le comentó a Francis lo siguiente: le pedimos a Francis que se abstuviera de cazar en la zona donde se reportó a Canel y a su cachorro. En este bosque bajo Col de Courret había mucho ayuco, el fruto de la haya. Encontramos excrementos de un ejemplar adulto y de un osedno, con restos de ayuco. También había varios encames, depresiones cerca de los abetos que el oso forma para dormir. Cuando vimos eso, inmediatamente salimos del lugar. No queríamos molestarlos. Habían encontrado un lugar tranquilo, con mucha comida. El lunes fueron de todos modos. Según Gerard, esos osos llevaban días aprovechando los recursos de ese bosque, puesto que algunos excrementos son del día anterior, y al presenciar el suceso se puso en contacto con Jean-Jacques Camagá de la Oficina Nacional de Caza y Fauna Salvaje para proceder con el aviso a los cazadores de la zona en que, según un acuerdo firmado en 1994 entre sociedades de cazadores y administración, hay que suspender las cacerías en caso de presencia de un oso. Así lo explica Jean-Jacques Camagá. En general, en 3/4 partes del Pirineo la forma de informar a los cazadores es buena. Los cazadores son informados todos los años cuando nos reunimos y se educa para saber cómo comportarse cuando existe un encuentro entre cazador y oso pardo. Hay una información constante de los servicios estatales y de la OCB, en particular del Parque Nacional, sobre la presencia de osos con el fin de evitar percances. En aquel momento los cazadores estaban al tanto de la presencia de Canel, pero no lo tuvieron en cuenta. Francis Claveguí, el cazador con el que habló Gerard, uno de los 6 cazadores presentes en la cacería del 1 de noviembre, relata que el lunes de Todos los Santos, su primo Bernard, presidente de la Asociación Comunal de Caza Autorizada de Urdós, también conocida con las siglas de ACA, les ha advertido que hay un oso que se está moviendo por la zona donde tienen previsto cazar. Lamentablemente los cazadores hicieron caso omiso. Cogieron los perros y se dirigieron a una zona cercana a Col de Courret. Yo era el rastreador, el que abate a las bestias. Empecé desde abajo con los perros, dijo Francis Claveguí. Más arriba, en lo alto de la ladera, el resto de cazadores se instalan plácidamente desde la seguridad que les otorga sus escopetas. Todo estaba en calma, en silencio, hasta que los ladridos de los perros lo rompen.
Uno de los perros ladró. Me acerqué pensando que era un jabalí. Era un oso. Agarró al perro con las patas y se lo metió en la boca. Según el cazador, este grita y dispara al aire hasta que logra que la osa suelte a su fox terrier. Por unos momentos, la osa se aleja, pero ante la amenaza de los perros, no tardó en volver a cargar. Se levantó con sus patas traseras. Estaba a 3 o 4 metros de distancia. Me quité la chaqueta y se la tiré para darle olor. Francis Clapegui, con el dedo en el gatillo, observó los ojos de Canel. La osa estaba terriblemente molesta por el asedio de los perros y también de los cazadores. Francis volvió a disparar al aire y finalmente Canel huye. Su respiración es fuerte. Los osos, a pesar de su tamaño, son muy sigilosos, a diferencia de otras bestias de tamaño similar. A continuación, os dejo una grabación de audio de una de nuestras cámaras autorizadas para el seguimiento, en que nos haremos una idea de cómo respiraba Canel. Tras el incidente con los perros, una situación adrenalítica incluso para el más despiadado de los cazadores, Francis salió corriendo cuesta arriba hasta los puestos de caza de sus compañeros. Encontré a todo el mundo menos a René Marqués. René Marqués, de 62 años, se encuentra apartado del grupo en su puesto de caza, intuyendo que esos gritos y disparos que escuchó se debieron a la presencia de algún jabalí, que con suerte, para el más ambicioso de los cazadores, se trataría de un cerdo salvaje con esos enormes dientes colaterales y unas grandes defensas inferiores, unas defensas que usan a modo de excavadora para encontrar alimento. Así que ante tal expectativa, René Marqués, con su gorra verde en la cabeza, se prepara para la posible aparición espontánea de dicho ejemplar por un paso de fauna frecuentado por estos ungulados. Pronto vio una sombra agitándose entre la vegetación. René se puso en pie. J'entends un coup de feu, puis un deuxième et un cri. Escuché un disparo, luego un segundo y un grito. Todavía estaba en mi puesto. De 10 minutos a un cuarto de hora después, escuché un pequeño ruido. Me levanté a mirar el paso de fauna y vi lo que parecía un jabalí, y me dirigí hacia el paso. Vi al oso. Estaba contra el acantilado. El perro oyó el ruido y se acercó al pequeño oso. Le petit chien, entendant le bruit, il va vers le petit ourson. Vi al oso caminando por el acantilado. El cachorro estaba a 15 metros de distancia. Milú, mi perro, se acercó al pequeño. Ladraba. Para proteger al pequeño oso, bautizado como Canelito, de unos 11 meses de edad y algo menos de 20 kilos de peso, Canel
corrió hacia él para protegerlo, en un gesto que cualquier madre haría ante un perro embravecido, enfrascado en aquello para lo que había sido entrenado, para matar a cualquier animal presente allí donde sus dueños lo hubieran soltado. No importaba ni la forma ni el color, ni el tamaño de susodicho animal. Aquel perro estaba allí para dar caza, quizá no a Canel, pero sí a su indefenso hijo, que por tamaño y olor pudiera parecer al de un jabalí. Canelito, gritando con esa voz fina y aguda que caracteriza a los etno cuando reclama la atención de su madre, y que debido a su corta edad es incapaz de valerse ante un perro de presa enloquecido y excitado por los gestos de terror del pequeño. ¿Qué madre no hubiera ido a socorrer apresuradamente a su pequeño, cuando la sangre de su sangre, las últimas gotas de sangre de la estirpe pirenaica, estaba a punto de desaparecer a manos, o más bien a dientes de un perro de presa descontrolado, intentando acabar con el último cachorro de su linaje? Canel acudió donde se encontraba Canelito acorralado para defender su vida. Después de aquel incidente, René Marqués huyó y cayó en un terreno abrupto donde perdió su rifle y su gorra, y se puso en contacto con sus compañeros. René se recompone e inexplicablemente, en un acto de absoluta negligencia, volvió hasta el escenario de los hechos. Hay un pasillo que usan los jabalís, y ahí es donde la veo, a 40 metros, con las orejas levantadas, los ojos como canicas. Ahora, me digo a mí mismo, eso es todo. Se acabó para mí. Creo que ella me estaba esperando. Canel era una osa relativamente pequeña, unos 80 kilos y 75 centímetros de cruz. No le fue fácil hacer frente a aquellos perros de presa recorriendo palmo a palmo los bosques de Urdós. Canel seguía allí, agotada tras un arbusto recuperando la calma, cuando la osa miró a René con sus ojos penetrantes, con su mirada penetrante, con sus orejas erectas, atenta a cualquier ruido amenazador. Cuando lo vio con su rifle en mano dirigiéndose a la zona del conflicto, pasó lo inevitable. Canel ya le había dado una oportunidad al cazador para que se fuera. El cazador incumplió la norma de dejar tranquila a la osa. Ante la negligencia de René, la osa decidió cargar contra él. René, preso del pánico ante la situación que podría haber evitado, corrió mientras presenciaba a la osa acercándose tras él. En ese momento ocurrió lo inevitable. Un hombre de 62 años jamás podría ser más rápido que una osa excitada por la adrenalina de quien ve la vida de su hijo amenazada por unos asesinos equipados con un ejército de perros sin control. René se dio la vuelta y con el rifle apoyado en su cadera, disparó. Je me demande comment j'ai pas fait dans le cas de suite.
No tenía otra salida. Era ella o yo. C'était elle ou moi. C'était elle ou moi. C'était elle ou moi. Canel, la última osa autóctona del Pirineo, es asesinada. 10 años antes, a escasos kilómetros de la zona de Col de Couguet, una sociedad de cazadores vecina a la de Urdós realizaron una batida de jabalís con perros en el municipio de Bossé. Allí asesinaron furtivamente a la penúltima osa pirenaica, Claude. De ella nada se supo hasta 3 años después, cuando encontraron su cadáver y pudieron juzgar a sus asesinos. 10 años después, en 2004, en el mismo lugar, la historia se repite. Según declaraciones de los cazadores, poco después empezaron a descender escuchando de fondo los gritos de dolor del cachorro. Aquellos cazadores descendían con la culpa y la vergüenza de que ellos mataron a su madre, y Canelito se lo recordaba con cada llanto que recogían las montañas del Bear. El suelo húmedo y otoñal absorbían las lágrimas de Canelito. El pobre oso, vencido por el dolor infligido a su madre por aquella bala, no supo nada más que hacer que llorar, que gemir. Cerca de las 6 de la tarde, los guardas encontraron el cuerpo de Canel con la barriga y los labios devorados por los buitres. El día 2 de noviembre, sus restos son recogidos por un helicóptero. Dentro de una red, suspendida en el aire, su cuerpo pende literalmente de un hilo. Aquella escena parecía una metáfora del futuro de la estirpe pirenaica. Todo pendía de un hilo. El oso pirenaico iba a desaparecer y no se hizo lo suficiente para evitarlo. Para aquellos cazadores y ganaderos contrarios hoy a la presencia úrsida, que se quejan de que los osos que tenemos son de origen esloveno, me gustaría que vieran esa imagen, la imagen de la última osa del Pirineo, suspendida en el aire por aquellos 4 hilos. Es la viva imagen de la fragilidad, una especie tan monumental como el oso pardo, suspendido por unos finos hilos. Nuestra biodiversidad pendiendo de ese hilo que es la sensibilización, la coexistencia y la recuperación de nuestros hábitats. Desde aquel momento se emitió una orden para prohibir la caza y la suelta de perros en el área donde se encontraba Canelito. Una medida tardía que debería haberse aplicado en el primer momento en que se vio a Canel y su cachorro transitando por los bosques cercanos de Col de Couguet. El cuerpo de Canel fue trasladado a la Facultad de Veterinaria de Toulouse y el 7 de diciembre René Marqués es acusado de atentar contra una especie protegida.
El tribunal sentenció que René actuó en defensa propia y absolvió al cazador, aunque le hizo responsable de haber participado en una cacería en la que se advirtió de la presencia de la osa y su pequeño, multándole únicamente con 11.000 euros por daños morales contra el FIEP. También se multó a la ACA de Urdós con 53.000 euros en conceptos de daños ecológicos. Años después y tras varios juicios, cabe destacar las palabras del abogado de FIEP. No hay que culpar a René Marqués de la desaparición del oso en Pirineos. Él fue quien dio el tiro de gracia a Canel, pero en lo que respecta a la desaparición del oso, la responsabilidad es colectiva. Para Gerard Cosimón, ir de manera tan descarada a una zona que su propia federación les había prohibido, les otorga una absoluta responsabilidad moral, y desde el Pirineo aragonés, Chus Campo, comprometido con el estudio del oso en Pirineos desde hace muchos años, y con un sentimiento especial hacia Canel, nos recuerda lo siguiente. Conservar la historia de Canel es conservar la historia de los Pirineos. Su legado es el ADN de miles y miles de osos hasta que ella llegó a ser la penúltima, porque nunca ha sido la última. Tenemos a su hijo y muy probablemente tendremos a sus nietos, y si no tendremos a aquellos con los que han decidido restaurar la ecología de nuestras montañas. Todo es importante, ninguna vida debe de ser olvidada. Y aquí finaliza la historia de una extinción. No una extinción completa, porque hoy, 1 de noviembre de 2024, Canelito sigue vivo y tiene casi 21 años. De los casi 100 ejemplares de oso pardo en Pirineos, Canelito es el único que alberga en su sangre genética pirenaica. Aún no se ha reproducido, pero no perdemos la esperanza. El futuro del oso en Pirineos sigue amenazado por la consanguinidad, y el furtivismo sigue siendo la principal amenaza para el oso. Hace 4 años asesinaron 4 osos, y en memoria de Sarús, de Caramels, de Gribuil y de Cachú, fundamos esta asociación para la divulgación y protección del oso en el Pirineo, pero también en memoria de otros tantos osos desaparecidos por causas desconocidas. Recogemos su testimonio con la ilusión de abrir caminos de esperanza para el oso, y para que los Pirineos y sus habitantes puedan seguir contemplando un futuro con osos. Un abrazo desde Adlo Pirineo, siempre en defensa del lobo y el oso en el Pirineo. En una región más de la península ibérica, el último capítulo de nuestro cuento merece bien el título del fin de una estirpe, la estirpe de los libres.